La mejora continua tiene diferentes enfoques, criterios, líneas, Lean o TPS, etc. Hay diversos criterios y cada uno depende mucho de la región, del país, de la sociedad, de la cultura, etc. Pero hay un punto en común, que las personas deben ser el centro de un proceso de mejora continua en cualquier tipo de organización. Sin ellas no sería posible que esto suceda y peor aún que sea perdurable en el tiempo. El día de hoy nos acompaña un invitado desde España, quien con su conocimiento y experiencia nos va a hablar mucho más a profundidad de este tema. Sin más, episodio 32. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio donde compartimos muchas ideas sobre mejora continua, ingeniería, emprendimiento, un poco de innovación, todo un poco. Y conversamos o intentamos siempre conversar con personas que son muy expertas en el tema, que están metidas en el día a día y siempre tienen sus criterios, sus ideas que nos aportan realmente de una manera muy valiosa a nuestro día a día, sobre todo las personas que estamos muy involucradas en este tema. El día de hoy también contamos con un invitado súper especial que le voy a presentar como se debe. Y antes de eso, igual agradecer a todas las personas que escuchan el podcast. Igual es un gustazo que, y sobre todo en Latinoamérica, también en España, hay mucha gente que escucha el podcast, está bastante difundido en esa parte y realmente es un gusto, gracias al mundo online. Sobre todo se difunde mucho el tema de este conocimiento, de aporte, que igual es sin el mayor afán, simplemente compartir conocimiento y darles un poquito de más ideas, de que vayan creciendo profesionalmente. Ese es el objetivo netamente del podcast. Bien, como les decía, el día de hoy también tenemos un invitado y ahora sí nos fuimos bastante lejos, de hecho, de aquí de Ecuador. Últimamente hemos conversado con gente de Colombia, de México, pero sí ya cruzamos el océano esta vez, a los tiempos que nos vamos por allá. Y el día de hoy nos acompaña Anso Vidal desde España. ¿Qué tal, Anso? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, con una diferencia horaria de creo que de 7 u 8 horas, Alfredo, pero genial de estar aquí con toda la comunidad americana o latinoamericana o americana parlante de Lean, de mejora continua y de Kaizen. Genial, Anso, ¿no? Un gustazo que estés por aquí. Gracias por la invitación. Y vamos a ir conversando unos temas súper interesantes, como siempre lo hacemos. Como siempre digo, aquí no hay guión, es ir conversando, dialogando sobre el tema de mejora continua, mira en lo que estás, cómo aportar mucho más a la comunidad y vamos abriendo espacio ahí. Y habrá un millón de temas de conversar, ¿no? Eso es también a veces el tiempo es tirano y siempre se queda súper cortito en esa parte. Anso, te pido que cuéntanos un poco sobre ti, preséntanos un poquito, qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste, en qué estás actualmente. Pues yo me defino últimamente como un ingeniero frustrado. Mi carrera académica ha ido siempre de la mano de la mano de las letras, de las personas, e incluso escapando de las ciencias. Pero bueno, gracias a Lean he llegado a un punto de encuentro entre la ciencia y la filosofía y el humanismo y las personas tan importantes y ahora mismo soy un apasionado de la mejora continua, un apasionado de la sostenibilidad, de la innovación y también pues un emprendedor, ¿no? Digo siempre que mi misión en la vida es aportar valor en 360 grados a todo lo que emprendo a nivel personal y profesional. Intento afrontar siempre con ilusión y optimismo cada día, sin miedo a equivocarme, aprendiendo de los errores, mientras, como todos, ¿no? Intentando eliminar desperdicios de nuestras vidas. Estoy como CEO en una empresa, en una pequeña y mediana empresa en España, de unas 30 personas que nos dedicamos a la innovación, a la fabricación de productos plásticos y muy enfocado también al packaging y a la sostenibilidad, pero con una filosofía donde intentamos que las personas y el Kaizen y la mejora continua siempre estén en el centro. Y así también, en lo que sí que coincido contigo y en lo que sí que somos colegas, no colegas de profesión, muy a mi pesar, en que también tenemos un podcast en España que se llama Linosfera, una comunidad que estamos creando, que se está creando en España alrededor y bueno, también tiene algunos, o no sé si muchos, no quiero ser pretencioso, pero sí que algunos seguidores
al otro lado del Océano Atlántico, que interactuáis mucho y que también tratamos temas, pues intentando aportar valor, de mejora continua y de innovación y de personas. Eso más o menos soy, a grosso modo, soy yo. Genial, Lanzo, ¿no? De hecho, es chévere porque a veces creemos, digamos, o sobre todo el podcast escuchan muchas personas que están estudiando o terminando la carrera o que están comenzando desde el mundo profesional, ¿no? Muy ligado a veces a esta parte de procesos, justo de Lean, esa parte. Y justo las personas con las que he conversado aquí, no todas o no al 100%, no es obligación que estén muy ligadas, como dices tú, a una ingeniería o no, simplemente en su vida profesional han ido encontrando esta parte, en este caso, una mejora continua, se han ido ubicando, digamos, en ese sentido y se van moviendo en ese aspecto, lo que es también muy interesante porque tiene un mix, ¿no? Hay un match ahí interesante entre tal vez otra forma de ver las cosas y le combinas con este y es algo un poco más diferente en ese sentido. Y justo yendo a eso, Sí, sí, no, te decía que se complementa, ¿no? Perfectamente. Decía Paco Lamilla, que es el compañero de podcast de Linosfera, ¿no? Que el Sensei Kato creo que decía que el TPS era la suma, y que no me mate Paco si me está escuchando, pero sí que es la suma de personas, de procesos y de herramientas, de experiencias y de herramientas, ¿no? Entonces, al final, pues si tú tienes una buena sintonía con las personas y entiendes que las personas tienen que estar en el centro y tienes otra persona en tu equipo que comprende que a lo mejor no tiene tanta sintonía con las personas, pero sí más con las herramientas, y otra que al final pues tiene más con la experiencia, todo es permeable, todo se va empapando, que un poco como pasan en las empresas que van para arriba y que sí que realmente la mejora continua se implanta, ¿no? No todo el mundo tiene la misma ilusión, pero al final si tienes un buen equipo, como marca los principios Kaizen, ¿no? De 10 personas, mejor 10 personas que se empapen y no una que sepa mucho. Entonces, a mí Lean, Kaizen o la mejora continua me han dado la oportunidad, pues, de bajarme al Gemba y de aprender muchísimo de gente con muchísima experiencia, la importancia de los estándares, de aprender cosas que en mi vida había pensado que podría aprender y que me podrían ser tan útiles, ya no solo para mi vida profesional, sino que hay una rama de Lean que yo defiendo, que es el Lean Life, que es un poco traer a la vida personal pues todas esas experiencias, ¿no? Un poco... Sí, sí, dime. sí, y justo ya más luego te pregunto eso de Lean Life, también he visto algunos posts de más de ti, entonces justo ya más luego voy a profundizar en ese tema en específico. Y te decía, en tu experiencia, es igual siempre pregunto a la gente que está más o menos en este tema, ¿cómo llegas tú a involucrarte en la mejora continua? Porque hay gente que ya por profesión, por no sé, por formación ya va de cajón, pero en este caso, ¿cómo ha sido tu proceso, no? O sea, ¿quién te enseñó? ¿Fue un... Vale. ¿Te encontraste? ¿Cómo llegó hasta eso? Bueno, yo creo que llegué a la mejora continua como llegan muchísimas empresas, ¿no? Es decir, buscando el santo grial, es decir, la salvación a todos los problemas que se están produciendo en la empresa. Desde por qué tenemos tantos desperdicios, por qué hay tanta parada de máquina, por qué no damos el rendimiento que deberíamos dar, por qué los costes no están. Y entonces buscas un método y no piensas en la filosofía, ¿no? La gente habla de Lean Manufacturing, que es una rama que muchas industrias pues están utilizando. Entonces intentas desde la ignorancia, por tu cuenta, empezar a implantar herramientas, ¿no? Dices, no, ahora aquí vamos a hacer, porque todo es un desorden, vamos a aplicar 5S. Pero realmente no sabemos lo que hay detrás de las 5S, ni el espíritu de las 5S, ni qué es la base, como digo yo, siempre de toda relación, ¿no? Es decir, es la base para que después puedas ir creciendo y
y mejorando. Entonces, mi primer acercamiento a la mejora continua, Lean, ha sido así, ha sido buscando una solución, un bote salvavidas. Obviamente fracasé. Es decir, el fracaso fue absoluto, no conseguí que la gente se involucrara, lo típico, la moda del jefe de este mes, ¿no? Entonces recurrí a la segunda tentativa, dejé pasar un tiempo y seguía leyendo, seguía aprendiendo. ¿Y qué hice? Vale, lo mismo, pero puse a una chica rusa soviética, y esto es cierto, Julia, que trabajaba con nosotros en planta, e implantamos un poco, no la cultura del miedo, pero sí la cultura de la disciplina, ¿no? Pero aún así volvimos a fracasar. Y a la tercera aquí se dice que va la vencida, entonces a la tercera sí que nos pusimos en contacto pues con una empresa de aquí de Galicia, de Coruña, y llega a nuestras vidas pues Juan Carlos Moral, que es también otro de los activistas de LinkedIn sobre la mejora continua, y nos empieza a dar formación a toda la planta. Es decir, primero arriba a dirección, habla conmigo y lo va bajando, y lo vamos bajando hasta planta. Entonces, ahí fue cuando empecé a entender pues lo que era Lean y por qué la fase 1 y la fase 2 no triunfó. Entonces se hizo un trabajo ordenado de base, un trabajo que yo digo siempre todos los documentos que se hacen para Lean son documentos vivos, es decir, nunca se termina, ¿no? Es como el círculo de Deming, ¿no? Siempre vas dando vueltas y cuando piensas que terminas hay que modificar. Y ese fue el éxito, que alguien nos enseñara cuáles eran los valores, si estábamos de acuerdo con esos valores, si estábamos de acuerdo de hacer así las cosas y si realmente eso iba con la filosofía de nuestra empresa. Descubrimos que dentro de nuestra misión, visión y valores, sobre todo valores, se asemejaba muchísimo, ¿no? El trato con las personas para nosotros siempre estaba en el centro, es decir, las personas, la conciliación laboral, pues los bonos sociales, el salario emocional, eran temas que ya hacíamos en nuestra empresa. Sin embargo, no sabíamos lo que había detrás de Lean hasta que nos lo explicaron y nos dijeron: lo importante no son las máquinas, no son los procesos, lo importante son las personas, y a partir de las personas se empieza a construir todo lo restante. Genial. Sí, y me parece interesante esa introducción que haces, porque a veces uno piensa que al rato que uno implanta una herramienta y va a funcionar a la primera, ¿no? Entonces puede tomar meses, tiempos largos, realmente depende mucho de la empresa en ese caso. Y por ejemplo, y tú me cuentas que comenzaron así, como tú, por iniciativa propia, ¿no? Que creo que la mayoría hace eso, ¿no? Entonces está en un punto de partida, entonces empieza a trabajar algo, empieza a conversar algo, intenta diseñar, montar algo y se va cayendo, va funcionando esa parte. Y algo clave que es ahí es el tema que el proceso sea sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, que sin importar quién esté ahí, digamos, en el día a día, eso se mantenga a Sí, futuro. al final todo deriva, ¿no? Cuando todo funciona, todo deriva en la cultura organizacional, ¿no? Una entrevista que hacíamos con Lorena Cabanas, que creo que tú escuchaste en el podcast, Lorena decía que ella, como está en GNK, en recursos humanos, jefa de recursos humanos de una multinacional que también está en Vigo, el sector del automóvil, decía que la unión de la parte científica y la parte humana dentro de Lean Manufacturing o la mejora continua, los ingenieros siempre se ocupan más del tema de procesos y herramientas, y es decir, del día a día, y la cultura organizacional es algo de lo que se ocupa más pues la gente que venimos pues de la parte de letras, ¿no? De la parte del humanismo.
Y es cierto, una vez que eso empieza a empaparse en la empresa, los ingenieros, los técnicos, todo el mundo pues va formando y va creando la cultura de la empresa. Y yo creo que la mejora continua como propósito en cualquier empresa o en la vida misma, pues tiene que ser el santo grial a alcanzar, como te decía antes, que nunca lo encontrarás y continuarás y continuarás. Y como se dice, ¿no? Que la felicidad no está en la meta, sino que la felicidad está durante el camino. Y yo que tengo contigo aparte de tener un podcast, también comparto contigo el tema de la afición por las carreras de montaña, que te he visto en las redes sociales. Genial. Sabes como yo que da un gustazo llegar a la meta impresionante, ¿no? Pero esos paisajes y esas anécdotas que te pasan durante la carrera, los desfallecimientos, la gente con la que vas hablando, pues eso se tiene que disfrutar, ¿no? Pues con la mejora continua sucede un poco lo mismo. Sí, no, genial. No sabía que estabas tan metido en la montaña y de verdad es un sufrimiento de kilómetros, pero es una satisfacción. Ese recorrido es único, es otra forma de... Es diferente. Sí estamos medio con otras ideas los que nos dedicamos a ese tipo de actividades. Es genial esa parte. Y muy ligado al tema de mejora continua, porque atrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Hay entrenamiento, hay un Sí, sí. poco de cosas, disciplina, o sea, no es así nomás que voy y corro mañana 20 kilómetros en la montaña, o sea, me mato. Ahí está. No Ahí- funciona, no funciona No, así. no, no, no. Hay Sí. estándares, hay Mm, métodos, pues sí, hay cierta similitud, ¿no? Muchísima similitud. Hay mantenimientos cuando tienes que parar en el habituallamiento, es mm. importantísimo. Y dices tú, me lo voy a saltar el habituallamiento porque voy muy bien y no me hace falta. Y ves que a los 2 kilómetros, pues te da, aquí decimos, una pájara, un desfallecimiento. Y dices, joder, pues había que parar la máquina porque tocaba parar la máquina y había que engrasarla y era el mantenimiento planificado. Es decir, eso para mí es el Lean Life, ¿no? Lo que te decía antes, todo lo llevo al Lean, a la forma de ver la vida y a la forma de educar a un hijo, a la forma... Lean está en todas, la mejora continua está en todas partes. Exacto. Y justo vamos a eso. Habías nombrado también el tema de cultura, ¿no? Porque creo que todo se centra en eso, ¿no? Al final es que la gente esté en onda, ¿no? Esté metido en eso, aporte, trabaje, esté todo en esa parte. Y siempre hay un parangón que es, creo que hay una comparación así, no sé si es odiosa o necesaria, porque todos los temas como nacen de Japón, ¿no? Digamos, de la Toyota, la cultura más oriental, siempre nos comparamos esa cultura, yo te hablo del lado latino, ¿no? Y me imagino que también, ustedes también en la parte española o mediterránea, digamos, acaso, también esa comparación. Y le vemos como que, no, es que aquí no funciona eso, porque aquí no somos disciplinados, aquí somos más complicados, somos dice qué. Entonces, ¿cómo combatir eso, no? Porque a veces como que en nosotros mismos nos creamos ese paradigma, ¿no? Que nosotros somos así, somos medio relajosos, medio jodido aquí la cosa. Entonces, ¿cómo combatir eso, no? O sea, porque hay muestras, ¿no? Que sí se puede, ¿no? O sea, sí, realmente hay cómo hacer un cambio y la gente se adapta. Entonces, ¿cómo combatir porque creo que es un pequeño más descuido mental, ¿no? A veces, de que la empresa empiece en esos equipos, porque tiene eso, ¿no? Sino que no vamos a poder, porque aquí la gente es así, es impuntual, no sé, hay un poco de cosas, ¿no? ¿Cómo romper ese primer escollo ahí? Yo creo que uno de los problemas que tenemos una de las cosas que más me gusta a mí dentro de la empresa es la estrategia. Y uno de los primeros problemas o los puntos que tenemos que solucionar cualquier empresa cuando inicia un proceso de cambio de cultura es marcarse un periodo de tiempo. Si yo critico algo dentro de Lean Manufacturing, si alabo algo, son los estándares. Y si critico algo, es una de las pocas ambigüedades que yo veo. Que cuando se refiere siempre tiene que ser una visión a largo plazo. Pero eso no vale, porque a largo plazo no es lo mismo para ti que para mí, para otro. Entonces, para realmente empezar a crear una cultura, tú tienes que marcarte el tiempo que te das
como si fuera una estrategia talmente, y dices, no, mira, esto quiero hacerlo en 2, 3 años y voy a hacerlo en un proyecto y voy a empezar por aquí. Obviamente después empezamos en que decimos que el segundo punto siempre es que la gente, las personas, deben estar volcadas. Pero después cuando hablamos del vértice de la pirámide, de los directivos, ya no hablamos de los directivos, le sacamos el nombre y le llamamos empresa. La empresa tiene que estar implicada. Es decir, cuando hablamos de directivos, hablamos de implicación, es decir, solamente de que pongamos los medios económicos para que vengan los consultores o para que se hagan las mejoras que se tengan que hacer, pero que se construya de abajo para arriba todo, ¿no? Lo primero creo que hay que marcar es un plazo, después se tiene que empezar a construir con el ejemplo, de arriba para abajo, con toda la formación, con toda la ayuda que se pueda obtener, pero también de abajo para arriba. Y sobre todo la comunicación es básica y la perseverancia. Hay muchísimas herramientas que te ayudan a acabar con los malos hábitos. Muchísimas. Pero lo que no podemos pensar o lo que no se puede pensar es que la empresa tiene que estar implicada. Implicada es también una ambigüedad. Largo plazo es otra ambigüedad. Si una de las cosas que tiene de bueno el Lean Manufacturing es que la estandarización y cada cosa por en su plazo, en su tiempo, los tiempos en SMEG están medidos al dedillo, ni una milésima más, ni una milésima menos. Entonces, todo eso unido a un liderazgo que yo llamo bidireccional y transversal, es decir, que haya feedback de abajo para arriba, de arriba para abajo y también horizontalmente, y con muchísima paciencia, es cómo empiezas a convencer a la gente, poquito a poco, muy poquito a poco, y nunca la acabas de convencer del todo, porque cuando tenemos que pensar que aunque estés aplicando ya la mejora continua, ya herramientas de mejora continua, ya estándares, cuando tú modificas algo o quieres implantar otra mejora, tienes que tener en cuenta que esa mejora, aunque sea para bien, siempre implica una crisis, porque te rompe un hábito al equipo. Y el equipo está cómodo, siempre está cómodo. Ya cuando adquiere eso, está cómodo. Entonces dicen, joder, aquí viene el manager, el team manager, aquí viene el jefe, aquí viene quien sea, a sacarnos de nuestra zona de confort. Sí, es verdad que tenemos espíritu Kaizen, sí, pero joder, ¿para qué mejorar? ¿Para qué meter esto más? ¿Para qué? Entonces sabes que siempre va a haber una pequeñita crisis. Y esas pequeñas crisis hay que afrontarlas. A nosotros nos está pasando ahora con el sistema colaborativo informático de la empresa. Nos estamos pasando a Microsoft. Intenté personalmente que todo el mundo aplicase Microsoft, me equivoqué, entonces lo he reducido solamente al área de negocio. Estamos haciéndolo porque implicó una crisis global de pasar de Google a Microsoft, ¿no? Entonces, implicó una crisis global. Lo que hice entonces fue marchar atrás a mi equipo más cercano y ahora vamos a empezar a expandirlo poco a poco. Vamos a generar el hábito, vamos a que vean que empiezo yo. Pero al final lo más importante es tenerlo claro, tener un plazo de ejecución y tener un plan. Y a partir de ahí se genera una cultura. Que una cultura no se genera en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Yo creo que una cultura es una cuestión de todos los días. Genial. Sí, de hecho, no tiene fin. Es una rueda sin fin. Es un proceso súper largo, o sea, y todos los días se bajaron algo. De hecho, yo tengo un evento ahí. Pues también nos pasamos de la nube, nos pasamos de Dropbox a OneDrive. Y con un relajo también ahí, hasta que la gente igual. Porque hay cositas que varían, ¿no? Pero sí, o sea, son cosas pequeñitas, como son crisis así del día a día, pero que al final
hay un objetivo más macro, ¿no? Que va a ayudar, que dice que hay un poco de cosas así a mejorar, pero son esas cosas que realmente pues tú hay que ejecutarlas y ir así viendo el objetivo. Y cuando ya en la práctica, Anso, porque a veces uno dice cuando oye las herramientas, ¿no? Y eso pasa mucho cuando los chicos salen de la universidad o recién graduados, les dan herramientas, ¿no? Que las 5 S, que el SMED, que ni sé qué, por aquí. Y a veces uno piensa que es llegar ahí, ok, mañana vamos a empezar 5 S y ya, se fue, ¿no? De largo, ¿no? Entonces no funciona tan así, ¿no? O sea, puede que Yo, sí, o sea, yo veo un salto, no sé cómo lo ves tú ahí en Ecuador o en América Central, pero yo en España veo un salto muy grande desde la universidad hasta el mundo laboral. Es decir, eh, curiosamente, una de mis aficiones principales es dar mentoring a chicos jóvenes y siempre que viene alguna universidad o algún estudiante a hacer las prácticas de la carrera, siempre nosotros somos la empresa que siempre decimos que sí. Y ahora mismo hay una chica en el área de negocio que se llama Sheila, que hizo comercio internacional. Y ayer hablaba con ella y me decía que estaba totalmente frustrada, que se estaba dando de cuenta que en estos 2, 3 meses que lleva con nosotros aprendió más que en toda la universidad, que no vale, que le estaba quitando el sueño, ¿no? Entonces, primero me disculpé por no darle el feedback porque, semanal, porque la verdad es que la chica vale mucho y tiene buenas ideas y es una chica formada, pero claro, ella veía muchas veces y me decía, es como cuando me falta proactividad, me falta que estoy fuera de juego, me falta que todo el mundo me tiene que decir lo que tengo que hacer. Es decir, la gente no sale preparada para el mundo laboral, sale con conocimientos, pero supongo que ahí sois muy aficionados al fútbol, como aquí en Europa, ¿no? Tú así es. imagínate que le da que se pone en el sitio, empieza a tocar el futbolista, sobre todo en las presentaciones, empieza a tocar el balón y da 500.000 toques sin que se le caiga al suelo. Eso está muy bien, pero después, cuando se pone en la cancha 11 contra 11, mira para todos lados porque ve pasar el balón por todos lados y no es capaz de hacer nada, ¿no? Pues yo creo que eso sucede un poquito. Tienes mucho conocimiento, pero no sabes cómo aplicarlo y te sientes perdido. Y eso es en Europa por lo menos, y creo que más que Europa, es una asignatura pendiente. Y me da la sensación que ahora con lo que hay en Internet, la universidad aquí cada vez se siente como menos necesaria. Es decir, tú puedes adquirir el conocimiento en las redes, en Internet, en una carrera universitaria, a través de una web, y que al mismo tiempo te permite estar trabajando y al mismo tiempo te permite obtener obtener la experiencia, ¿no? Te cuento otra anécdota porque yo soy muy hablador, ya lo notas, Claro. que no te dejo hablar casi, te voy a robar el programa, Alfredo. Bueno, hay una chica que también está haciendo, no prácticas, tiene un contrato a media jornada y por la tarde estudia un ciclo formativo. Y estuvo haciendo eh, una de las asignaturas, bueno, el ciclo formativo es de marketing, una de las asignaturas era estrategia. Entonces, junto conmigo y junto con otros asesores, estuvo haciendo ella la estrategia de la empresa. Es decir, el plan de internacionalización, el plan de recursos, bueno, todo el plan de marketing. Y cuando llega, le preguntamos qué nota le ha dado el profesor y me dicen, me ha puesto un 7. Y, ostras, me cago en la mar, con el dinero que nos hemos gastado, ¿no? Claro, pero al final piensas que es un profesor que nunca ha trabajado en ninguna empresa, no sabe lo que es el mundo laboral. Nosotros seguramente no hemos ido por el libro y nos hemos saltado partes porque sabemos que, bueno, aplicamos bastante el Hoshinkanri nosotros y el profesor le puso un 7 y yo te prometo que para mí
no porque yo participara en esa estrategia, sino por la empresa que nos ha ayudado, por el equipo que se ha involucrado. Era un trabajo pues muy bien hecho. No voy a decir que de 10, pero un trabajo muy bien hecho. Claro, pero es que ese profesor nunca ha pisado una empresa, no sabe lo que es una máquina, no sabe los problemas con los que te encuentras el día a día ni cómo resolverlos. Ha pasado de estudiar su carrera de magisterio, de ingeniería, de biología, de derecho a profesor. Creo que eso te limita mucho, ¿no? A la hora de poder enseñar, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Que es un poco, llega el chico y piensa que aplicar SMET es, ya está, venga, cronómetro, ¿qué se puede hacer con la máquina en marcha? ¿Qué se puede hacer con la máquina parada? Quieto, que esto no es tan sencillo, que aquí hay muchísimas más cosas con las que hay que contar, que el día a día es impresionante lo que te engulle, ¿no? Sí, Eso de ellos hecho, no lo saben. yo trabajo en empresa cerámica, de hecho, estoy también ligado a la industria, obviamente, tal, y el día a día es una batalla. O sea, hay tantas cosas, hay tantas cosas que hacer, que mejorar, que el día a día, bueno, hay cosas. Y justo lo que dices tú del tema de la universidad, de hecho, creo que pueden aprender más escuchando tu podcast o este podcast, que Oh, ya sí. son cosas del día a día realmente, ¿no? Lo que te pasa con la gente. Y creo que hay un aspecto que ahí está súper suelto en la universidad, que justo el tema de la gente. O sea, cómo chocar, aquí decimos, ¿no? Cómo lidiar con que yo voy de 22 años a una empresa jovencito y hay un trabajo que está 20 años ahí y no me va a hacer caso nunca. O sea, por más que le amenace de muerte. Entonces un punto que creo que está bastante suelto ahí en el tema. Y se habla mucho de inteligencia emocional, que afrontamos esto, que leamos a Goleman, que ni sé qué. Entonces, hay un poco de cosas que están súper sueltas en esa parte. Y a mí, en mi caso también hay, como digo, chicos que están estudiando, que escriben, ¿no? Por internet, ¿no? Dice, Inge, ¿cómo haremos esto de aplicar, no sé, este plan de producción, y sé qué? Y al final hay muchas cosas que están, herramientas que son, no sé, la parte teórica es para empresas que son así, que producen mil unidades en minuto y una producción gigante, y ahí tal vez encajan esas típicas herramientas, ¿no? Pero ya en el día a día es otra cosa, ¿no? Yo siempre les digo, no desesperen, ¿no? O sea, mientras más vayan teniendo experiencia, van conociendo, se dan cuenta, mira, esto es así, esto encaja por acá, ahora sí puedo aplicar esto, porque hay empresas que están, siempre digo que eh, hay muchas herramientas, pero hay que fijarse muy bien en el momento en el que está la empresa. O sea, puede que la empresa no tenga nada, pues, no tenga nada, ni documentado, ni estándar, ni proceso, no tenga nada. No vas a nunca llegar a querer aplicar una herramienta compleja. Pues. No vas a poder. Entonces, O la estructura. sí, no hay nada. Entonces, es una cuestión de momentos más que de querer con la idea. Total, Entonces, eso también es totalmente. algo que... Y No, creo que es importante, no sé si opinas tú como opino yo, Alfredo, del día a día, ¿no? La vorágine. Y yo siempre le digo, parar 10 minutos, descansar, vamos a pensar 10 minutos cómo vamos a resolver, no tirar para adelante, porque vale la pena a lo mejor que la máquina esté parada un día o aunque baje la productividad o lo baje muchísimo, pero ese problema no se va a repetir. Pero no se trata de error, prueba, error, no, se trata de hay un error, pienso cómo solucionarlo, cómo mejorarlo, que eso no vaya repetitivo. Y eso creo que es una lección que los chicos tienen que aprender, no sentirse agobiados porque ha parado la máquina y no, analizo por qué ha parado la máquina, comento por qué ha parado la máquina, al día siguiente se me vuelve a parar, vuelvo a pensar si de qué, no, el pensamiento, volvemos a las personas, volvemos al pensamiento crítico, no darlo por hecho. Y volvemos a las personas también, en lo que tú comentabas, que en la universidad, qué importantes son las habilidades blandas, ¿no? de comunicación, saberte dirigir de una forma empática a una persona y empatizar con ella, ¿no? Y sorprenderla incluso. Estaba escuchando hoy un podcast de un chico, Alex, que trabaja en Inditex con 33 años y es diseñador de experiencia.
en Zara.com, y decía el chico que él, cuando llegaba a una reunión, lo primero que preguntaba al que estaba enfrente, muchas veces señores mucho más mayores: ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tiene usted hijos? ¿Le veo nota? Romper ese... Y claro, la gente que va solamente para firmar contratos se siente como, ostras, esto no es lo normal, ¿no? Esto aquí en España no es lo normal. Pues debe convertirse en lo normal. Al final somos seres humanos, hay que empatizar, hay que tener pensamiento crítico, hay que saber dirigirte a una persona cuando no tienes razón y explicarle por qué no tiene razón, porque no se enfada, aunque lleve 40 años en la empresa y tú acabes de entrar. Tiene parte de Coleman, ¿no? De psicología, de habilidades blandas. Dicen que ahora, bueno, las grandes empresas ya empiezan a meter filósofos, ¿no? en sus equipos. Ya no importa tanto las habilidades duras si eres ingeniero, sino, y los departamentos de recursos humanos también, muchísima gente de psicología. Entonces, ese es otro de los gaps, de los saltos y de la importancia de la incorporación al mundo laboral, ¿no? Que el día a día no te coma y que tengas las habilidades suficientes como para poder interrelacionarte con las personas. Sí, así que todos los gente que está jóvenes tengan más paciencia nomás. O sea, ya poco a poco van a ir viendo cómo se acomodan las cosas, justo todo ese conocimiento ya con la práctica. Y esa parte ya de, haber tomado el tema de conceptos, obviamente ya hablando del tema de mejora, es importante, ¿no? Obviamente saber esas herramientas, saber esto, esos son los principales, ¿no? Que la cultura y demás, que el Kaizen y demás. No sé si te pasa aquí, pero a veces en Latinoamérica pasa mucho y no sé cómo estará por allá. Eh, bueno, tanto España como hablamos netamente de Latinoamérica, se habla mucho del tema Lean, tal cual, ¿no? Y hay como que otra corriente, sí, medio rara, o bueno, es lo mismo. En cambio, habla mucho del TPS, digamos, ¿no? Que está mucho más ligado al tema de Japón. Y pues en LinkedIn o por ahí en unas redes sociales, sí, hay un debate muy interesante entre que yo soy más Lean, yo soy más de TPS, entonces al final como que hay un choque ahí de, no sé si de conceptos o ideas o formas de ver esta casa, eso de ahí. Y tu opinión, ¿qué tan importante es, digamos, eso de casarme, digamos, con una filosofía, de irme que sea más occidental o una más oriental, y en la práctica, ¿no? O sea, porque a veces puede que en debates netamente, como dices, más filosóficos, digamos, ¿no? Pero y en la práctica, ¿qué tan importante es que esa herramienta sea de aquí, esta herramienta sea de por acá? O sea, ¿cómo le ves ese aspecto? Personalmente, yo creo en un método que se llama Galicia Calidade. Tú conoces España, Galicia es una comunidad donde está Santiago Compostela y que tiene una de las factorías en su momento de Citroën, después de Peugeot, que estaba a punto de cerrar. Entonces, se empezó en el año 1990, bueno, ya venía la factoría de antes, pero en 1995-96, con el cambio de director, se empezó a construir alrededor lo que yo llamo el Silicon Valley gallego. Es decir, Galicia en automoción hoy por hoy ya fue más de lo que es, pero ahora con Stellantis, que absorbió Peugeot, fue creando todo un ecosistema alrededor. Un ecosistema que no tenía nombre, pero que nos empujó a hacer la fábrica más productiva del mundo del grupo PSA. Y por metro cuadrado, una de las más productivas del mundo de todas las marcas. Porque, claro, este concepto yo no lo había escuchado hasta cuando me dijeron que en Japón, claro, las fábricas son pequeñitas porque hay problemas de espacio, ¿no? Entonces, que también se miraba como KPI la productividad por metro cuadrado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Al final, Lean es un concepto americano. Es un concepto que se inventan los americanos. TPS es Toyota. En Toyota las 5 S no existen. Y Galicia Calidade es el método que encajó en la cultura
de Galicia, es decir, de una forma de hacerla. Cada país tenemos, o cada región, incluso cada industria, ¿no? Tiene una forma diferente de hacer las cosas. Seguramente que la forma de aplicar 5S en tu empresa y en la mía es diferente. Seguramente que si intentamos exigirlo de una forma, no lo haríamos bien. Es decir, incluso en la misma actividad, dos empresas, una que está enfrente a otra, los mismos métodos con una población muy similar, fracasan. Es decir, se crea incluso en una propia empresa una cultura organizacional, una sociedad particular. Para mí, personalmente, soy de los que opino que todas esas herramientas que te da TPS, que te da Toyota, que te da, cada uno las tiene que interpretar en base a las personas, a la sociedad, a la cultura que hay alrededor. Es decir, el término Lean evolucionó con gente en ciertos sectores al Lean Six Sigma, seguramente a la estadística, a la probabilidad, donde seguramente era muy necesario, o ahora está evolucionando al Lean Office, pero todo parte del TPS, ¿no? Del sistema Toyota, el sistema más puritano que hay, o más clásico, de donde nace absolutamente todo y donde ellos pueden saltarse a la torera, que aquí no se hace 5S porque eso ya está en la gente involucrado, ya no entienden otra forma en su cultura de hacer las cosas que no sea 5S. 5S es un concepto que nos hemos inventado los occidentales, ¿no? Entonces, el método bueno, para mí, como decía, personas, experiencia y herramientas. El origen, el Big Bang, TPS. Lean Marketing o Marketing Lean, como le quieras llamar, es algo que se sacan los gringos, como se dice ahí en México, para competir por cómo lo están haciendo, ¿no? Cuando viene General Motors, se va de capa caída y Ford, y vamos a traer esto, vamos a ponerle otro nombre, y el Instituto Massachusetts hizo un estudio brutal, pero realmente yo creo que los japoneses no le dan tanta importancia a cómo hacen las cosas, porque forma parte de su cultura hacerlas así. Y a partir de ahí, pues Lean fue el que salió ganando, pero ¿por qué no pudo haber ganado Galicia Calidad, que creó pues aquí un ecosistema pues con centros de innovación como CETAC, como el clúster como CEAGA, mejoró pues toda la zona franca para las exportaciones, generaron no sé cuántos miles de puestos de trabajo directos e indirectos en un sitio, pues en una región al noroeste de España, que llueve muchísimo, justo encima de Portugal, que la fábrica estaba cogidita por pinzas. Entonces, al final, saber adaptarte. Y tuve la suerte en alguna ocasión de hablar con el director que hizo esa transformación, ¿no? O que le tocó hacer esa transformación, y decían, bueno, esto era muy fácil, era súper fácil. Teníamos un problema, pedíamos a Toyota visitar su fábrica para ver cómo lo estaban haciendo, pues creo que era con la cabina de pintura, y solucionábamos un problema, porque tenía un problema con la pintura, después venía el otro, puertas abiertas, entre ellos mismos colaboraban, ¿no? Y me parecía algo pues increíble, ¿no? Que hubiese esa transparencia. De hecho, fue la primera fábrica de España que empezó a fabricar para Toyota. Creo que de Europa también, eso no estoy seguro. ¿Pero por qué? Porque todos esos valores había que encajarlos en la sociedad de aquí. Y esta persona los encajó de cierta forma, basándose en las personas, basándose seguramente en muchísimas herramientas, en un equipo de trabajo maravilloso y una implicación de las personas. TPS solo va a funcionar en Toyota. Lean
son herramientas básicamente y procesos, pero las personas de Ecuador las conoces tú, yo no las conozco. Va a ser muy difícil que yo sea capaz de generar una empresa ganadora en Ecuador con una cultura española, aplicando las mismas herramientas que tú estás aplicando a tu planta o a tu equipo. Yo creo que sería muy difícil, pero bueno, tampoco imposible, pero más difícil. Sí, justo esos primeros tips, digamos, o estos son los importantes. Saber que, pues esto, al final hay las herramientas y cada uno verá cómo adapta, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? La idea es que hagas algo, ¿no? O sea, que vayas a lo mejor y ya después irás viendo cómo vas adaptando esas herramientas que hay millones a la realidad de cada empresa. Anso, y el tema de la tecnología, por ejemplo. Porque se habla mucho que el tema del link, o sea, está enfocado a las personas, trabaja mucho, pero que ahora la tecnología va ganando espacio, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama, ya no recuerdo cómo se llama, habla sobre inteligencia artificial. Entonces, cómo nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y hay que ponerse pilas en tema de servicio, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay esas corrientes, digamos, ahí. ¿Cómo ir empatando eso, ¿no? Al mundo empresarial, al día a día, ¿no? Que la tecnología ahora, tema pandemia, hubo mucho trabajo remoto, la gente ya está en la casa, unos ya no van a volver, otros ya volvieron más a la presencialidad, los equipos cada vez están más automatizados. Es como ir empatando eso, ¿no? O sea, cómo está esa relación actual, digamos. Me encanta. Aquí había un tío que decía en España, no sé si tú lo recuerdas, que decía siempre, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Pues a mí me encanta que me hagas esa pregunta, porque cuando me preguntaste cómo llego al Lean, se me olvidó decirte que llego al Lean entre la segunda y la tercera tentativa. Intenté tirar de tecnología y me puse en contacto con un centro tecnológico que me presupuestó algoritmos para solucionar mis problemas. Los algoritmos que valían 120 y pico mil euros, perdón. Y yo, esto me parece... Y de ahí fue cuando después me puse en contacto con la persona, porque me parecía una locura, ¿no? Porque a mí era como un Excel, pero en grande. Quiero decir, estaba yo con un asesor externo, porque de lo que no sé, intento siempre asesorarme con gente externa y me decía, olvídate, esto no vale para nada, ¿no? Entonces, Aline también llegó por la tecnología. Y cerrado eso, ahora te doy mi opinión personal en este momento. Creo que está sobredimensionada en Europa. Es decir, a nosotros nos importa el primer paso que das en una empresa pequeña, y tú lo sabes seguramente, es intentar calcular las paradas de máquina y las OEs, ¿no? Es lo básico, es decir, joder, cuantas menos paradas, ¿qué OE tengo, no? Entonces te llega un tío por la puerta que te dice, nosotros, por ejemplo, en nuestra fábrica tenemos 17 líneas y me dice que para cada línea te lo puede calcular con un software, y no sé si eran 15.000 euros o 20.000 euros, ¿no? Con todo centralizado y yo alucinado. Totalmente alucinado de lo que es verdad que las gráficas y los interfaces eran bonitos y esta persona también, que es un poco pues mi mentor, ¿no? Juan Carlos, como te decía, me dice, estos tíos están locos. Entonces hay otras opciones, hay opciones muy baratas. Decían, si tú lo único que quieres controlar es que la máquina esté parada o encendida. Para saber si está parada o encendida, con un Arduino que le dé señal por Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi en planta? Wi-Fi. ¿Tienes Wi-Fi en planta? Sí. Vale, pues ya está. Eso lo bajamos de la nube y lo montamos en un Power BI. Y creo que 10.000 máquinas, sí, perdón. Entre 10 y 15.000 euros tengo conectadas todas las máquinas a un Power BI sacándome, no a un Power BI, a una plataforma web que me hizo una persona que me valió muy poquito dinero,
viendo las máquinas si están encendidas o apagadas. E incluso todos los chicos de cada turno andan con un móvil donde pueden ellos mismos anotar, pues hacer partes de trabajo sobre cada máquina, el motivo por qué ha parado, desde la simplicidad total. Yo creo que nos están engañando. Creo que hay herramientas muy válidas, muy válidas. El sistema de Arduino nos lo montó la Universidad de Vigo. Está acabando ahora de montárnoslo un grupo de ingeniería, de ingenieros industriales de la Universidad de Vigo. Flipante, alucinante. Todo eso va a una nube y se descarga pues en esa plataforma web que me ha montado otra persona por un precio ridículo que se adapta a mis necesidades. Al mismo tiempo digo que me evita muchísimo papel. Y uno de los puntos más interesantes, por ejemplo, que me ha ayudado la tecnología es involucrar más a la gente en la mejora continua. Porque desde que cambiamos y hacemos con las auditorías de 5S y de TPM, pues con la tablet o con el móvil, la gente hace muchísimas más que cuando las hacía con el papel. Yo las tengo más centralizadas. Puedes mirar, puedes sacar el Pareto de por qué se producen más las averías. Entonces, ese tipo de tecnología, pues sí es buena, pero desde Microsoft, desde las listas de Microsoft, se puede hacer perfectamente. Es decir, creo que nos quieren engañar un poquito y decir, y eso lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien ahí. Me encanta, porque en México sigo empresas que por muy poquito dinero y estuve en contacto con algunas en su momento, por muy poquito dinero te montaban algo también muy similar. Y eso también es mejora continua. ¿Por qué? Es aprovechar al máximo todos tus recursos para aportar valor, ¿no? Y recuerdo que estaba mirando el tema de la productividad y de las OEEs y cómo implantar esto, y veo que en América Latina hacéis lo justo, lo que necesitáis. Es decir, no me vendas experiencias de usuario, máquinas que hagan... No me vendas sueños que yo no necesito. Eso está bien para ciertas empresas que operan a unos niveles brutales y seguro que es lo que necesitan, pero tenemos que recordar que el 95% de las empresas en España, en Europa, somos empresas pymes. Y estas pymes, pequeñas y medianas empresas, la mayor parte que no llega a 50 trabajadores, no necesitamos esa tecnología. No estamos, la industria 4.0, ¿no? Que aquí está muy de moda y todo tiene que ser 4.0. Pero ¿qué me estás contando? Si no llegamos ni a la punto, la mayor parte están aún cubriendo papeles a mano y el más avanzado está en Excel. Esa es la realidad. Hay una empresa aquí que ahora en España salió una ayuda que te dan 12.000 euros para digitalizarte a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Todo esto del COVID vino de Europa, por si no lo conocéis, y nosotros tenemos todos los datos de producción del ERP volcados a un Power BI, tenemos todo digitalizado en cuadros de mano. Entonces vino una empresa de un ingeniero industrial que está aquí cerquita, que yo contacté con ellos, para empezar a hacer algoritmos, ¿no? Y me dijo el tío, es que yo veo muy pocas empresas, para nosotros es un reto este proyecto, Ancho, y vamos a perder dinero, pero es que lo tenéis tan bien estructurado que lo normal es que las empresas estén aún con papel y con Excel. Entonces ellos nos van a empezar a prescribir y a predecir, pues en la área de operaciones, pues el tema de mantenimientos, el tema de mejoras y demás, que sí que creo en eso. Pero realmente creo que cada uno se tiene que subir a la industria 4.0 en el vagón que le pertenece. Y a lo mejor mi vagón aún es el 0.0, el tuyo es el 1.0 y el 4.0
solo está para empresas como pueden ser Ford, como pueden ser Tesla o como pueden ser empresas de este nivel. Las otras estamos muy lejos por nuestra infraestructura. Y es una mentira que nos están contando, por lo menos aquí en Europa. Sí, es súper, me parece súper interesante tu criterio en esa parte, porque sí, generalmente se oye, ¿no? Tecnología, el discurso dice la industria 4.0, que el Big Data, ¿no? Los datos y un poco de cosas ahí. Pero como dices tú, si tengo una pyme chiquita, ¿cuántos datos genero al día? O sea, ¿qué hago? No, no tengo el volumen ni nada, ¿no? Para montar un sistema tan sofisticado, ni un rastreo en bodegas, de movimientos. O sea, hay muchas cosas que están ahí medio en el aire, ¿no? ¿Qué hay aplicaciones? Sí, hay apps, ¿no? Entonces, para que dices tú, registrar los datos, alguna cosa por ahí que tal vez sea mucho más práctica, pero lo demás, como dices tú, la mayoría está todo sigue en papel, en Excel, ya que tiene alguien que maneje muy bien este tema, le iba a un base de datos, bueno, es así esa realidad. Anso, el tiempo es medio tirano y casi que llevamos, creo que una hora hablando y podemos estar 3 días. Y para ir más o menos cerrando estos temas, en tu caso, ¿qué recomendaciones das? ¿Qué tips? Así, para la gente que está empezando en este mundo, ¿no? O sea, hay una parte que dices que, ok, lean este libro, pero ¿qué más, no? ¿Qué ver? ¿Qué involucrarse? ¿Qué aprender? ¿Cómo complementarse, no? Para mí el aprendizaje continuo es básico y después eh, siempre estar aprendiendo de lo que sea. Todo aporta, todo aporta valor. Eh, por un lado el aprendizaje. Aprendizaje, formación, ¿no? Es decir, pues, el aprendizaje puede ser las lecturas que tú puedes hacer a nivel particular y la formación pues un poquito más reglada, pues en cosas muy específicas. Después, no creer nunca en las verdades absolutas. El pensamiento crítico para mí es importantísimo, ¿no? Es decir, poner siempre en duda todo lo que te digan, incluso todo lo que tú estés diciendo. Y la empatía y las habilidades blancas, la empatía laboral, es importantísimo, ¿no? Saber por qué esa persona reacciona así y cómo tienes que reaccionar tú, la regla número uno, o como digo yo, es conocer al personal, pensamiento crítico, conocimiento, aprendizaje y, y, y no sé, pero no caer en la toxicidad, en esto aquí no funciona. Esto funciona en Toyota o esto es la moda del jefe de este mes, toda esa toxicidad laboral, ¿no? No caer en eso. No, que sí que hay muchos errores. Yo el otro día escribía tengo un blog que aprovecho para compartir, que es sancho-mediovidal.blogspot.com, donde hablaba de dos de las máximas figuras del baloncesto mundial, que Michael Jordan y Kobe Bryant. Pues de cada 2 tiros que tiraban, que intentaban encestar, uno lo fallaban. Pues aquí es lo mismo. Es decir, puedes estar fallando y no por eso tienes que dejar de intentarlo, no ponerte como en la negatividad. Yo es una cosa con la que la negatividad y las verdades absolutas y la falta de pensamiento crítico y de formación para mí es... Y después el feedback, ¿no? La comunicación. Mm, pedirla y darla. Es decir, pedirle a la gente que está por detrás, tener el valor de decirle, ¿no? Creo que era de Coleman, el libro, y ponía, pide como ejercicio, pídele a 2 amigos, 2 empleados y 2 clientes que te den feedback de lo que haces bien y lo que haces mal. Y lo hice. Y dos de los empleados lo hicieron, de la gente más cercana, y me decía que muchas veces que uno de los fallos que me veía era la impaciencia, que quería correr mucho, y me hizo reflexionar y de verdad me di cuenta de que sí, pues sí, es verdad, soy una persona a veces impulsiva, ¿no? Entonces, para mí esa es la comunicación, el aprendizaje, conocimiento, el pensamiento crítico, y no creerte que el Lean es lo mejor.
que TPS es lo mejor, que Kaizen es lo mejor, que solo existe eso, que no hay nada más alrededor. Para mí es básico. Son los consejos que no sé si son los que funcionan, pero son los que yo me intento aplicar a mí mismo. Genial, Manso. Y casi para ir cerrando, cuéntame, justo hablando de tu blog, en tu blog, lo que haces con Linósfera, lo que haces con Greenósfera, ¿cuál es el objetivo de ese contenido que tú generas? Pues el objetivo es crear una comunidad, ¿no? Real, una comunidad, una filosofía, un punto de encuentro de, de muchas personas que unos le llamarán Scrum o metodología Agile, otros le llamará teoría de las restricciones, otro le llamará TPS, otro Lean Lead Sigma, otro no sé qué, yo Galicia Calidad, pero al final todos tenemos un punto de encuentro, que es que queremos mejorar, queremos aprender y ese es el objetivo, ¿no? Hacer reflexionar a la gente y tener un punto donde podamos todos pues, continuar mejorando y compartiendo y aprendiendo como lo estáis haciendo vosotros ahí, que sois una sociedad, Ecuador no es España, es otro tipo de sociedad, la gente piensa de otra forma, qué problemas os estáis encontrando, si nosotros ya nos los encontramos poder, pues yo lo he hecho así, prueba esto, prueba lo otro, un poco compartir el conocimiento, porque si te pones a pensar realmente y sales de los grandes clásicos, ¿no? De los libros, pero realmente en la actualidad yo no veo, a lo mejor estoy equivocado, pero no veo tanto gurú, ¿no? Es decir, veo que como eh, que todo ya está, no inventado. Sí, sí, las herramientas ya son esas, ya casi nadie innova en herramientas joder, pues nosotros planteamos, yo tengo tenemos un plan que se llama Curmax, pues donde pues mi filosofía ideal de trabajo, ¿no? Que parte de personas, planificación y después restricciones. Y meto todo, pues metes Lean, metes teoría de las restricciones, que también es súper importante, saber dónde vas a tener pues los embudos y pues eso es un poco la idea de Linosfera. ¿Quién es Anso? Anso, ha sido un gustazo aquí el tiempo de ti es tirano, la hora se pasa volando, también sé que estás por allá, estamos tú decías con full horas de diferencia y hemos pasado, pueden pasar 3 días hablando del tema de mejora y hay tantas aristas, como dices tú, hay tantas aristas, a veces como que los nombres medio sobran, ¿no? En esa parte, ¿no? Pero al final es llegar al objetivo común, ¿no? Mejora continua, buscar, como dices tú, hay que usar innovar también un poco por ahí, entonces hay tantas cosas, aristas que están ahí en el aire, pero al final hay que irles a aplicar. Anso, para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? Yo te encontré por LinkedIn, ¿cómo están las redes sociales, Pues datos y demás? yo casi todo pues que publico en LinkedIn, en Anxo Vidal. Si buscáis un grupo de Linosfera también, hacemos el podcast en Spotify que se llama Linosfera con Paco Lamilla y siempre traemos gente pues con muchísima experiencia. Llevamos 3 o 4 episodios, hacemos uno mensual y ya nos cuesta. Somos un poco, lo tomamos de una forma relajada, pero sí de una forma muy similar a la tuya en el sentido que sin guión, pues vamos hablando y vamos comentando y intentamos, eso sí, cada vez poner un tema de conversación con una persona y una experiencia, pues Linosfera en Spotify, Anxo Vidal en LinkedIn y después el blog que ya publico también en LinkedIn y te redirecciona, que es anxo-mediovidal.blogspot.com, que donde publico pues lo que yo llamo pildoriñas, ¿no? Que son como pildoritas breves, reflexiones de no más de 2 minutos
sobre ciertos temas, casi todos ligados al mundo del emprendimiento, de la innovación y sobre todo de la mejora continua y del Lean Life. Muy importante aplicar el Lean Life. Genial, Anso. Anso, ha sido un gustazo tenerte por aquí. De hecho, muchas gracias por tu tiempo. O sea, siempre es gratísimo conversar con gente que está en el día a día, ¿no? Esa es la clave, está en el día a día, vive esas cosas, se enfrenta a los problemas, a los retos, está en esa batalla que digo yo que es sobre todo la parte industrial, ¿no? Ese día a día te corre a veces días buenos, no días tan buenos, pero hay de todo, ¿no? Y lo que les interesante también esa parte, ¿no? Mucha creatividad, los problemas, las soluciones, es una atmósfera bastante diferente a otros rubros, sobre todo, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay trabajo de largo, digamos, en las industrias, sobre todo en ese aspecto. Anso, ha sido un gustazo y ojalá que podamos seguir conversando en otra ocasión. Muchísimas gracias, Alfredo, y te felicito por tu podcast, aparte por el nombre Escuela Lean, que ya te estaba siguiendo antes de que tú me contactaras, porque eso, hay que aprender y hay que ver la visión que hay en otras partes del mundo sobre el mismo tema. Así que estaremos en contacto seguro y a seguir haciéndolo así de bien. Muchísima suerte y salud, sobre todo, en estos tiempos. Muchas gracias, Anso. Igual a ti. Venga, cuídate.